Hola Masa, ¿cómo estás? Bienvenido de Hola. nuevo a Si Mal Recuerdo. Y digo de nuevo porque esta es la segunda vez que vamos a tener esta conversación, porque la primera vez, que fue una conversación muy buena, hubo fallas técnicas y entonces la estamos repitiendo. Así que mil gracias por tu paciencia y ganas de conversar conmigo. Y pues nada, o sea, estaba releyendo las notas de nuestra conversación anterior y, y la verdad es que no sé si tratar de repetirla sea posible, o sea, de reproducirla. Entonces, pues vamos a ver, pero creo que sí quedaron varios puntos ahí que igual le podemos ahondar más y desarrollar. Em, Hay que empezar por definir, tratar de definir la felicidad, ¿no? El tema de esa conversación es doble, felicidad y futuro. Entonces, ¿por qué no intentamos definir la felicidad? ¿Qué es para ti y en qué momentos o bajo qué circunstancias la has experimentado? Perfecto. Sí, me estaba tratando de acordar y creo que va a ser difícil replicar lo que platicamos la vez pasada. Nos fuimos por Sí. unas avenidas bastante interesantes. Entonces, pues sí, Ujú, arranquemos de cero. A ver, creo que pensando también en nuestra conversación pasada y retomando un poco las referencias que tuvimos. ujú. Felicidad generalmente para mí la puedes ver o definir desde dos perspectivas distintas. Desde una mucho más inmediata, emocional y del sentimiento que tienes en un momento dado. O sea, decir, me siento feliz, eh, que lo puedes asociar a pues algunos momentos de risa, de bienestar, mucho más al componente o a la parte hedonista. Y hay otra definición, creo que mucho más rica y quizás más profunda de poder decir soy feliz, que tiene que ver más con el tipo de vida que estás viviendo y la alineación a algo quizás superior o más profundo en términos de propósito, que no necesariamente se ata a un momento de sentir como felicidad o alegría. Eh, y la intersección de las dos y también en donde se contraponen, creo que es lo que hace de la felicidad un concepto muy interesante. Sí, sí. Mira, ahorita estaba volviendo a leer un texto Ujú. de, de T.S. Eliot y así como ojeándolo, ¿no? Sí, Y me encontré un pasaje bien interesante. Este es de los cuatro cuartetos y es el que se llama The Dry Salvages, que la verdad me gusta mucho porque ya es como un T.S. Eliot más aterrizado o no aterrizado, pero más bien como que ya no está experimentando tanto con las formas y así. O sea, The Wasteland, por ejemplo, nunca lo he podido manejar ni sí. entender. Se me hace demasiado difícil y formal. Pero bueno, aquí empieza a hablar de la felicidad y dice, los momentos de felicidad, no en el sentido del bienestar, ni de la satisfacción, ni de la seguridad, ni de la afección, ni siquiera de una muy buena cena, a very good dinner, dice, sino la iluminación repentina, ¿no? Entonces, como que para él, ya maduro, o sea, T.S. Eliot ya tenía 60 años cuando escribió esto, dice que la felicidad es como una iluminación repentina. Y yo creo que eso es muy,
está muy alineado con la manera judeocristiana de entender la felicidad. Y si te acuerdas, ya para esa época T.S. Eliot pues era bastante cristiano, se volvió anglicano y era estaba muy metido en todo eso. Pero esa línea de pensamiento considera la felicidad como más como una correcta relación con Dios, ¿no? Y entonces, cuando se logra esa correcta relación, como que fluye de manera espiritual o algo así, un sentimiento de felicidad muy interior y muy, muy como arraigado en tu alma o algo así. Y otra línea que hay en nuestra civilización es más la griega, ¿no? Y Aristóteles fue el que fue muy influyente en esto. Y para él, la felicidad es un estado de plenitud que se alcanza, eh, se alcanza, pero también como que se cultiva constantemente y se Sí, mantiene constantemente, ¿no? Mediante el ejercicio de la virtud guiado por la razón, ¿no? Entonces sí, son dos cosas. Una es como un estado, sí, o sea, no sé si se contraponen o se contradicen, pero yo creo que más que nada son muy diferentes. Y una es constantemente estar ejerciendo un tipo de acción y sí, el otro es como algo que recibes de manera medio contemplativa, sí, ¿no? Y yo creo que a lo que nos referimos con felicidad, o al menos como yo espontáneamente lo entiendo, tiende más a la manera cristiana, ¿no? O sea, para mí es como, como un estado de plenitud, que raras veces experimento y sí, son como momentos sí, fugaces. O sea, constantemente en mi vida cotidiana, no es que sea infeliz, pero más que nada no estoy inmerso en ese estado de plenitud total constantemente, ¿no? Y la parte aristotélica se me hace como un poco lejana, distante a mi manera de ser diariamente. O sea, no, como que lo puedo entender un poco teóricamente, si lo leo lo puedo conceptualmente. entender, ajá, pero ¿qué significa eso de como que practicar la virtud y la excelencia constantemente y así alcanzar la felicidad? No lo sé. Sí, sí, yo en mi vida personal me identifico más con la otra. O sea, me identifico más con el soy feliz que con el estoy feliz. Y sí lo veo bastante cercano a mi práctica el Ujú, concepto aristotélico de estar como trabajando constantemente en la virtud y de ser, eh, de controlar lo que es endógeno y no depender tanto de las ujú. condiciones o estos momentos fugaces para poder definir eh, para poder reconocer que estoy viviendo una vida de felicidad. Y están las dos, ¿no? Y también busco estos momentos fugaces de sentir esta felicidad, pero, pero en mi día a día, eh, esta vida feliz se puede llenar o estar con momentos donde, si lo ves desde fuera, como que sin todo el contexto y la progresión, no definirías como un momento feliz, ¿no? No definirías como, ¿no? Quizás lo definirías incluso como momentos de pequeño sufrimiento o Ujú. falta de confort, pero en el agregado, cuando haces zoom hacia afuera y entiendes cómo se junta todo, eh, te da la felicidad. Pero cuando hablas del agregado, estás hablando como de una especie de balanza en la que pones
lo bueno y lo malo y al final hay más bueno? ¿O a qué te refieres No, con eso de balanza? no no como una balanza, sino como el agregado de la vida que estás viviendo, como la suma de pequeños momentos y decisiones en el día a día. Eh, y aquí se parece, y lo platicamos también la vez pasada, como a ciertos conceptos más estoicos. O Ujú. sea, ¿a qué voy con esto? Quizás en el momento, puta, prefieres despertarte un poquito más tarde y eso te va a dar poco más de felicidad y desde esta perspectiva más hedonista en el momento y bañarte con agua caliente y prefieres no hacer ejercicio y comerte una galleta. ¿Me explicó? Como que puede ser la suma de pequeños momentitos que te dan un nivel de utilidad o satisfacción mayor en ese momento, pero cuando te haces para atrás y ves a qué te lleva la suma de esos momentos, es una vida menos feliz que cuando te levantaste temprano y fuiste a hacer ejercicio y te sentiste mejor eh, en Sí. general en el día después de eso, ¿no? Pero para entender ese segundo nivel de felicidad, no lo puedes ver nada más como la suma o la balanza de los momentos, sino como la progresión y el agregado Sí, sí de todo un entiendo. reconocimiento de vida, como la suma de todas estas pequeñas decisiones. Pues tienes que tener una especie de punto de comparación ideal, como quizás a lo que Aristóteles se refería con el telos, ¿no? O sea, es como a lo que, como la plenitud de las potencias del ser humano se encuentra en la felicidad. Y es, o sea, a eso se le llama felicidad y se consigue actuando como tú estás diciendo, ¿no? O sea, con hábitos guiados por la razón que están dirigidos hacia cultivar esa plenitud, ¿no? Entonces, Sí, algo así, ¿no? Y ahora, acuérdate del libro del Génesis, lo hablábamos también la vez pasada, sí, cómo la descripción del jardín del Edén es en los primeros capítulos del libro del Génesis, y sí, son dos páginas, son unos cuantos versículos, pero es interesante cómo describen a Adán y Eva, los primeros humanos, viviendo ahí. Los describen en un estado como de inocencia, y a sí, lo que se dedican es a cuidar a todos los demás seres que están en el Edén. Como que cuidan las plantas, cuidan a los animales, y Dios también les da la facultad de nombrarlos. Pero, pero la idea es que no están trabajando. O sea, no están haciendo nada. O sea, solamente son y caminan por el jardín de una manera, en una relación, un tipo de relación con Dios muy pura, digámoslo así. Entonces, una vez que sucede la caída y los expulsan del jardín, sí, ahí es cuando Dios les dice, los condeno a trabajar. Ahora van a tener que ganarse la vida trabajando. No sé si este tipo de trabajo es el mismo tipo de trabajo que tú o Aristóteles mencionan sí, en cultivar hábitos cotidianamente, pero sí es como que la idea es que tienen que actuar ya, como que ya sí, no pueden nada más estar existiendo y contemplando. Y lo menciono porque es el origen de estas dos vertientes de cómo entender la felicidad en sí, nuestra civilización, que creo que están, como decía, no sé si contrapuestas, pero son diferentes y como que sí, no acaban de cuadrar, no cuadran bien una con la otra. sí, sí. Creo que, o sea, esto me trae dos ideas interesantes. Uno, y también regresando a Aristóteles, que, o sea, la relación de la virtud con las cosas que merecen hacerse por sí mismas.
Y esto también traído al trabajo, es algo similar. Cuando estás disfrutando lo que trabajas o en lo que trabajas, deja de ser trabajo. En el sentido que se convierte en un fin en sí mismo, el realizar esa actividad. La puedes realizar de forma virtuosa y no nada más es un medio para algo más, para poder comer, ¿no? Y esa definición en el trabajo de, de disfrutarlo y de convertirlo en un fin en sí mismo, eh, elimina el trabajo de lo que puede ser trabajo y creo que se liga mucho a la felicidad. Y en ese sentido, y quizás como, ¿no? Regresando a Aristóteles, una forma de ponerlo más claro es, o sea, Aristóteles ve la felicidad como una actividad que Ujú. nosotros hacemos y que tiene que ser hecha de forma racional, disciplinada y sostenida a lo largo del tiempo de una vida. Eh, y en ese sentido, creo que es entender felicidad como una habilidad, no como un sentimiento, ¿no? Y quizás esos son como, en una frase, la diferencia entre estas dos visiones. Entender la felicidad como un skill, no como un feeling, como, como algo que tú puedes hacer, procurar, incluso aprender, y no como un sentimiento que quizás es más abstracto y no puedes controlar. Eh, Yo y creo regresa que, también a mucha ujú. la agencia que tienes sobre tu propia felicidad. Yo creo que en lo fundamental, ninguna de las dos de estas versiones se trata de un sentimiento que viene y se va. O sea, pero sí creo que en la versión más aristotélica, la agencia sí reside totalmente en ti y se logra Sí, mediante tu propio esfuerzo y el uso de tu razón, sí, como tú lo describiste. Y en la otra versión, más judeocristiana, se sí, trata finalmente de posicionarte de manera correcta con la fuente de la realidad, o sea, con Dios, y de relacionarte bien y estar bien posicionado con eso. O sea, digamos, puede ser seguir la ley en ciertas versiones claro, de la tradición judía, o puede ser, no sé, tener una vida sacramental según lo define la tradición católica o lo que sea, pero se trata de estar bien posicionado y bien relacionado con el centro, ¿no? sí. Algo así. Y, uy, ahora me acordé, ¿sabes de qué? De un libro que leímos una vez que se llama El proceso de Kafka. Sí, lo tengo muy Y presente, siempre. sí, siempre, no, qué paranoia. No, pero ahí, ese es un libro, pues Kafka era judío, ¿no? Y estaba muy interesado en esto de la ley. Y seguramente lo criaron ahí en Praga, en un ambiente en el que pues, estaba educado en todo lo que Sí, tiene que ver con la ley judía. Y ese libro, si te acuerdas, de repente llegan dos policías al cuarto del protagonista y le sí, dicen, estás arrestado. sí, O más bien le dan un citatorio, ¿no? Y sí. le dicen, estás siendo En este juzgado. Eso es lo proceso, que le sí, dicen. sí, Sí, estás siendo juzgado y tienes que presentarte en el juzgado en tal fecha. sí, Y él nunca entiende por qué. Y el libro como que se trata de eso, ¿no? O sea, se sí, trata de que hay una ley que te está juzgando sí, y que relacionarte adecuadamente con esa ley, de eso depende tu vida, sí, pero la ley es incomprensible e inaccesible, ¿no? Entonces, como que Kafka en ese libro, y yo creo que en todo lo que he leído de él al menos,
ese es como el tema que más aborda y se me hace que es como el lado oscuro de esta versión judeocristiana que hay en nuestra civilización, ¿no? Sí, Este, cuando te pasa algo horrible en la vida, ¿no? O sea, hay un poeta peruano que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero tiene un poema que dice que hay cosas en la vida que parecen que son como el odio de Dios, ¿no? O sea, hay cosas que te pasan en la vida que son así. Y sí, entonces, pues te preguntas, o sea, si, o sea, hay un Dios, ¿no? Eso lo das por supuesto. sí, Si te, pero ¿qué quiere? O sea, ¿qué quiere de mí? ¿Cómo me puedo relacionar? sí, Y la agencia, en esos momentos, o en el punto de vista kafkiano, la pierdes por completo, ¿no? O sí, sea, sí, 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 el protagonista del proceso está pasando por un momento así, ¿no? Que sí, está completamente eh, se vuelve diminuto en el mundo de las leyes que lo están juzgando y todo el mecanismo burocrático que tiene que él descifrar para poder entender por qué lo están juzgando y poder redimirse. sí, Pero no, como que no hay salida, no hay manera, sí, sí, sí. Y cuando piensas ¿no? que hay salida, entras a otra capa del laberinto y te queda claro que no hay salida. Sí. Eh, Pero, s- pero como que la premisa fundamental del punto de vista religioso es que sí hay salida, ¿no? Y también acuérdate que hablábamos de otro libro muy bueno que se llama El Reino de Emmanuel Carrer, sí, que es como la confesión de Emmanuel Carrer, un escritor francés contemporáneo, sobre su relación con el cristianismo, que fue muy intensa cuando él era más joven, y sí, luego la descarta. Y dice, la descarto porque ahora soy feliz, ¿no? O sea, ahora tengo sí, éxito, me invitan a ser juez del jurado en Cannes, sí, eh, como que vivo como me da la gana, estoy bien con mi pareja y soy feliz y ya no resuena en mí esta filosofía católica. Pero antes, cuando él experimentaba el mundo como algo roto, esto le servía mucho, ¿no? Y le funcionaba mucho. Y hay una escena en la que él habla con un amigo suyo, que es otro periodista de ahí, de Francia, y su amigo es un budista muy sí, comprometido. Y le dice, es que esto no tiene sentido, esto de practicar una religión, solamente tiene sentido si tú partes de la premisa que el mundo tiene algo mal, fundamentalmente hay algo mal, como que el sufrimiento es parte inherente de la estructura del mundo, número uno, y la segunda premisa es que hay una salida de eso, hay manera de superarlo y trascenderlo. sí. Entonces, si alguna de esas dos premisas no la aceptas, practicar la religión como que No tiene sentido. no tiene sentido. Sí. Ahí esto que dices me recuerda también a otro texto que leímos alguna vez, un short story de Ted Chiang, Ujú. eh, que usa la ciencia ficción para explorar algunas ideas que pueden parecer contraintuitivas, que es, en este caso, eh, como una vida que podrías definir como de sufrimiento y tristeza por cosas trágicas que pasan, se vive de forma feliz, incluso sabiendo el desenlace. Y es la historia, el cuento que se llama The Story of Your Life, la historia de tu vida, que luego hicieron una película.
Ujú. donde la protagonista aprende un lenguaje extraterrestre y esto le permite conocer y ver su vida completa y ver lo que va a pasar en el futuro y en el pasado y experimentar todo completo. Y cuando hace esto, ella le está escribiendo a su hija, que muere trágicamente en un accidente, la historia de su vida. E incluso conociendo el sufrimiento que viene, está viviendo una vida de amor y felicidad y virtud y una, o sea, una intensidad de emociones muy bonitas, aunque sabía que iba a terminar todo en algo pues, trágico y terrible, que es, ¿no? Que se te muera un hijo más joven que tú antes de que su vida llegara a la plenitud. Y, y me recuerda a esto porque siempre, o sea, regresa la agencia incluso a lo inescapable, o incluso con una tragedia de la que no te puedes escapar, puedes decidir vivir una vida de virtud, amor y felicidad, eh, con una premonición y conocimiento completo de cómo se van a desencadenar los hechos. Y es porque este lenguaje extraterrestre le permite a ella ver presente, pasado y futuro al mismo tiempo, ¿no? Esa es la idea. Exactamente, exacto. La película es buenísima, ¿eh? Bueno, me encanta. Sí. Es mucho más ciencia ficción y es más sobre los extraterrestres y así. El cuento en realidad, y este autor es muy bueno en eso, el cuento es sobre la relación de ella con su hija Ujú. y la historia de los extraterrestres es secundario y es pues más bien como el medio por el cual ella puede tener esta premonición. Entonces, ella es una lingüista Ujú. y básicamente la idea es que en el momento en el que ella entiende el lenguaje extraterrestre, se desbloquea algo en el cerebro de todos los que aprenden este lenguaje que te permite ver y sentir y entender el pasado, presente y futuro de forma simultánea. Eh, y ahí es donde está el argumento de esta historia de su relación con su hija, entendiendo incluso un desenlace trágico. La intuición que tiene en el fondo de esto me parece muy interesante y yo creo que nosotros, y- los humanos, estamos como que programados para experimentar el tiempo de manera lineal, Sí, ¿no? O sea, así. ¿Por qué? Seguramente porque nos ayuda a sobrevivir y a operar en el mundo, ¿no? Y nos da también esta noción de la causa y el efecto, ¿no? sí, Y que quién sabe si eso si eso existe en realidad, pero al menos en nuestra experiencia nos da esa capacidad, ¿no? De hacer sí, algo y esperar un efecto a cambio. Pero, pero realmente, si lo ves, si pudiéramos ver el espacio-tiempo desde otra perspectiva, nos daríamos cuenta que todo está sucediendo en un mismo instante, al mismo sí, tiempo, ¿no? Y sí, esa es la idea de Ted Chiang. Y yo creo que las consecuencias de nuestra manera lineal de experimentar el mundo es que nos causa mucho sufrimiento, sí, ¿no? Y mucha ansiedad. Em, Como que siempre estamos queriendo regresar a un estado de felicidad anterior o lamentándonos por haber cometido algún error que afectó nuestra felicidad o la de otros en el pasado. Y siempre estamos como que anhelando con aprensión la felicidad que podemos o no tener en el futuro, ¿no? O sea, como que ese es como el estado de faul del ser humano.
O al menos yo así me la paso. Del A ser me- a humano me- o en el mundo occidental judío-cristiano. por eso, no sé, te digo, al menos Claro. yo, si, al menos si yo no tomo medidas para estar eh, en otro estado mental, Sí. así me la paso Ahí y, regresas. Sí. ahí regreso y se acaba convirtiendo en una tortura. Y, y digo, o sea, esa manera de pensar tiene consecuencias prácticas. Sí. Acuérdate del Gran Gatsby, Sí. y el Gran Gatsby es como una meditación. Es de los libros que más me gustan de Sí. Fitzgerald. Es de Fitzgerald y es de los libros en general que más me gustan. Y todo se trata de Gatsby, que está continuamente tratando de regresar a a un momento de plenitud y felicidad que compartió con Daisy, Sí. Sí. ¿no? Entonces acuérdate que él era un soldado que estaba ahí como estacionado en el sur y conoce a Daisy, que es como una aristócrata sureña, Sí. ¿no? Se enamoran, se van a casar y no sé qué, y luego lo mandan a la guerra. Y cuando regresa, ya está casada ella con Tom Sí. Buchanan, que es otro aristócrata sureño, un tipo nefasto, pero con, o sea, muy adinerado y demás. Y Gatsby, pues lo que dedica su vida a volverse rico para poder volver a tener a Daisy. Y finalmente lo logra, ¿no? Y tienen pero como que ya es la versión degenerada Sí. de lo que tuvieron en su momento, ¿no? Gatsby es un criminal, Sí. ¿no? Es un contrabandista de alcohol y lo que tienen ya no es un romance de verano bonito, ya es como un adulterio espantoso Sí. y todo decadente. Entonces, sí, exacto, o sea, ese tema está muy presente ahí y acuérdate en el libro y en las películas que se han hecho, en la de Baz Luhrmann lo hace mucho énfasis en eso, hay una luz verde del otro lado de la bahía que Gatsby siempre ve y contempla, ¿no? Sí. Y esa luz verde es como la esperanza de que va a ser feliz en el futuro, Sí. pero es algo que ya jamás vuelve a conseguir. Sí. Sí, ese añorar por algo que Ujú, no tienes ahorita ujú. y que está fuera de tu control inmediato, creo que es la receta para el sufrimiento. Eh, hablamos también de Swan eh, y de su Sí, sueño la vez pasada. Hoy, pero ¿sabes de qué no hablamos? Y me quedé con ganas de preguntarte. ¿de qué? En el primer libro Ajá, de En busca del tiempo perdido, sí, em, el protagonista, bueno, no sé si es el protagonista, es el narrador, sí, ¿no? El narrador sí, creo que vive en una casa sí, que tiene dos puertas o dos entradas. Y de ajá, una de las entradas, si caminas por ahí, te lleva a la casa de Swan, de camino de Swan, ajá, el camino de Swan, porque sí, pasa un avión, ¿verdad? sí, Sí, o sea, esa puerta da a un camino que si lo sí, sigues, llega a la casa de sí, Swan. Y el otro lado de su casa abre un camino que lleva a la casa de los Guermantes, a la clase de los Guermantes, exactamente. sí, Y cada uno de esos caminos como que representa distintas filosofías de vida y distintas maneras de finalmente buscar la felicidad, ¿no? sí, no, no sé qué tan distintas, porque al final la vida y los valores de esos dos grupos de personas terminan coincidiendo bastante, porque al final Swan eh, también busca el estatus y desperdicia o sufre por una mujer que ni siquiera era su estilo.
y aunque puede tener otros valores más hacia la amistad real y el arte y la belleza, no sé qué tanto eso se realizan en su vida, a diferencia de los Germanti, estos como, sí, aristocracia, realeza antigua. Sí, pero a ver, dame un breve resumen de quién es Swan y quiénes son los Guermantes. Swan es un amigo del papá de Marcel, El protagonista, ¿no? del Digo, el protagonista, narrador, perdón, el el narrador. Ujú. narrador, que nunca sabemos su nombre, pero suponemos que es Marcel, eh, que es judío Ujú. y es una persona que es muy sensible, muy inteligente, con muchísima cultura, gran Ujú. conocedor del arte, muy buen amigo. Las personas que lo conocen lo quieren y lo admiran mucho, pero no deja de ser judío. eh, Y con y una vasta fortuna, ¿no? O sea, muy muy rico, adinerado, muy, sí, muy muy rico. adinerado. Ujú. Entonces vive como dentro, pero también al margen de la sociedad, porque tiene relaciones muy profundas con eh, la alta sociedad y la aristocracia francesa, pero de alguna forma también está fuera. Y Swan se enamora de Odette, una, pues, Como una, prostituta, sí, cortesana, una coquette, ¿no? sí, Sí, totalmente. sí. Con una relación muy nociva, donde él al principio ni Ujú. siquiera le gusta, no, o sea, no le atrae tanto y se va enganchando y es una relación que se basa más en los celos y en querer tener algo que sabía que pues ella estaba con otros de los hombres de la sociedad y estos celos transforman a Swan y lo llevan a un sufrimiento tremendo y termina pues, casándose con ella y teniendo a su hija, que luego Marcel se enamora de ella y sufriendo gran parte de su vida porque eh, pues Odette le pinta el cuerno y nada, y es algo feo porque creo que tiene una frase Swan, Ujú. que de hecho la tenía discutido la vez pasada, Ujú. que dice, to think that I've wasted years of my life, that I've longed to die, that I've experienced my greatest love for a woman who didn't appeal to me, who wasn't even my type. Y se convierte tanto, eh, o se vuelve algo tan importante para él, esta añoranza por algo que nunca fue y nunca será, que su vida se centra en eso y se llena de sufrimiento. Y saliendo a como análisis más racional que tiene después de un sueño, Ujú. dice, ni siquiera me gustaba, ni siquiera era mi tipo, y llevo sufriendo y queriendo morir por ella. Entonces sí, se me hace muy, Qué muy horror. interesante en cómo esta añoranza de un concepto abstracto de lo que puede ser la felicidad idealizada se transforma en un sufrimiento permanente y en una pues casi destrucción de tu vida. Sí, y los Guermant son una familia como de nobles de ahí, de locales, ¿no? Muy, Los muy Germán son antiguos. una familia de nombres muy antiguos, eh, de mucho linaje, Ujú. que pues tienen algo contrario en el sentido de que ellos tienen que mantener su estatus, pero muchas veces se empiezan a quedar sin dinero. Y entonces Mm, tienen mm, esta moneda de cambio donde ellos pueden dar el apellido mm, a cambio de dinero de estas nuevas familias de nuevos ricos
que justo quieren ese apellido, ¿no? Y su vida, eh, no sé, se me hace a mí como lo más lejano a la virtud. O sea, tienen una vida diaria de chismes, de crítica, de cero trabajo, porque no tienen que trabajar, muchos de ellos. Y, y parece que se pasan el día, pues, criticando y hablando mal de las otras personas y los otros salones, Sí. hasta que, y esto pasa a lo largo de los años y a lo largo de los libros, pues necesitan el dinero de las otras personas y entonces empiezan a hacer o hacen estos matrimonios donde les dan el apellido a cambio de la Sí. fortuna o de las fortunas. Entonces lo que yo decía antes de que son dos como dos filosofías o propuestas de vida no es precisamente así, pero ¿por qué es que la casa de Marcel da por un lado a Swann y por otro lado a Germant? O sea, tiene que ser por algo, ¿no? O sea, no... Pues creo que él, como te lo va contando también en el descubrimiento de él como niño, el primer libro empieza con la historia de Swan y es una historia de Swan y de la hija de Swan y de cómo Marcel se enamora de la hija y te cuenta la historia de Swan y del enamoramiento de Swan. Eh, y en el libro 3 me parece, te cuenta la historia de los Germanti, cómo Marcel, un poco más grande, quiere pertenecer a ese mundo y le atrae y le fascina ese mundo y quiere estar cerca de Madame Germant, que es guapísima y súper inteligente y también muy culta, y cómo se va adentrando a ese mundo y cómo lo acogen y lo empiezan a invitar a los salones. Entonces, eh, creo que hay diferencias en la filosofía de vida, pero también te hablan de momentos distintos en la historia del narrador, Ya. donde tiene fascinaciones con partes distintas. Quizás son diferentes. Yo viéndolo de fuera desde el siglo XXI en México, hay muchas cosas en los valores que son incluso repugnantes que comparten todos. O sea, todos los personajes de, del libro tienen, eh, sí, algo incluso repugnante en términos de la búsqueda de estatus Sí. y de generar su propio valor y otorgarle valor a las personas afuera eh, por el estatus que tienen en ese núcleo de la sociedad. Y creo que eso hay muy pocos personajes que en todo el libro que, que se escapan, ¿no? Entonces quizás para mí, aunque sean filosofías un poco distintas, las dos tienen eso que se me hace muy fuerte eh, desde esta perspectiva lejana y más contemporánea. Sí. También me recordaste con todo esto El Quijote, ¿no? Porque ese para mí es el gran libro de la búsqueda de la felicidad, Sí, ¿no? Este, todo el mundo sabe de qué se trata, ¿no? Es este hombre que ya es viejo, debe tener 50, 60 años, que para esa época era un anciano, ¿no? sí, Entonces vive, es un hidalgo, empobrecido, sí, y pues pasa sus días así repetitivamente y sin mucho sobresalto. Y un día lee tantos libros que enloquece, tantos libros de caballería que enloquece y decide convertirse en un caballero. Y sale al mundo a convertirse en un caballero, pero pues renuncia a todo lo que tiene, ¿no? Que para él es muy poco, pero digo, o sea, no estaba mal tampoco. sí, Tiene una sobrina y una ama de llaves que le dicen como, oye, o sea, aquí estás bien, no sé por qué tienes que salir, o sea, que tienes todo lo salir. que necesitas, sí. Pero él decide salir y, y como que escribir su propia vida. Y finalmente fracasa, Sí.
o no se sabe, es ambiguo si fracasa o no, pero en el fondo de ese libro, que se puede leer de mil maneras, ¿no? Pero digamos un hilo conductor ahí que yo creo que es bastante profundo, es otra vez eso que hablábamos al principio, de por un lado tu propia agencia y tu propia capacidad de autoría de tu propia vida, y Sí, por otro lado las circunstancias y el mundo y Dios finalmente, que te pone límites muy serios, ¿no? sí, Y finalmente, pues Don Quijote como que construye su mundo, porque son dos partes. En la primera parte, la primera parte que publicó Cervantes, yo la veo como que Don Quijote exitosamente se convierte en Don sí, Quijote y construye su mundo. Luego 10 años pasan y Cervantes escribe la segunda parte y la publica. Y la segunda parte es cómo ese mundo de Don Quijote se empieza a desmoronar sí, y su persona que él construyó de sí mismo, Don Quijote, también se rompe y fracasa. sí, Eh, Aunque quizás fracasa y alcanza finalmente, al final de todo el libro, un estado de lucidez mayor, y quizás de eso se trata todo el libro, no sé, pero, pero en Don Quijote está ese choque constante entre la agencia creativa del individuo sí, y finalmente ponerse, o sea, sus circunstancias y ponerse en relación correcta con la realidad, sí, ¿no? totalmente. Creo que es un gran ejemplo de cómo puedes llevar esta idea aristotélica de la virtud y de la disciplina y de ejercer tus valores en el día a día en el extremo, porque él está tratando de ejercer valores ya chocantes con su realidad, ¿no? O sea, son Sí, valores que en las novelas que leía tenían sentido, que quizás 300, 600 años antes tenían sentido, pero que ahorita esa realidad con la que él creó los valores ya no están, ¿no? Entonces, o sea, si lo ves así, él está viviendo con plena virtud. Eh, Tendríamos que preguntarle luego a los viajeros a los que les mete una paliza sin merecerlo, pero él está viviendo con plena virtud. Él está buscando su felicidad en el día a día, con esta disciplina de ejercer las cosas que merecen ser por sí mismas. Y desde el libro uno, pero sobre todo en el libro 2, la realidad regresa con todo y demuestra sí. que no es así, que no se puede. Eh, y es algo muy bonito, muy triste, ¿eh? Pero no creo que haya mejor ejemplo en la literatura de eso, del choque con la realidad de alguien que quiere vivir con Pues valores que sí, ya no son respetados. como que es kafkiano en cierto sentido, ¿no? Porque es Don Quijote tratando de escapar de este mundo que a él le parece repugnante, ¿no? El mundo Sí, de principios del siglo XVII sí, en España, ¿no? A él le parece ya una cosa decadente y repugnante, y se lanza en una aventura desesperada por salir de eso, pero finalmente, como dices, el mundo, la realidad, pero, pero finalmente es la pluma de Cervantes, que está ahí el presente, ¿no? sí, Como una especie sí, de sí, sí. dios Meta, encima. sí, Sí, finalmente dice, no, espérate, y lo vuelve a aplastar, sí, ¿no? Entonces, tanto el Quijote como ese libro de Kafka, El Proceso, que son de los dos libros fundamentales, ¿no? Para mí es de lo mejor de lo que más he disfrutado que he leído, sí, pues exploran eso, ¿no? O sea, como la desesperación y también la dignidad del individuo de tratar
de vivir la vida bajo sus propios términos sí, y la imposibilidad finalmente de lograrlo. O sea, sí, no sé si son libros muy pesimistas. no sé. O sea, eh, creo que depende cómo interpretes, o sea, en Kafka seguro, pero creo que en el Quijote creo que depende cómo interpretes el final, que a Ujú, mí se me hace ujú. tristísimo, Sí, pero... a ti y a Sancho Panza también, ¿no? Uf, Sancho y Panza Sancho Panza, llora, llora. yo estaba a Está, punto de llorar. está devastado, sí. Sí. Em, pero, a ver, pensando en esta misma idea, ¿viste esta película japonesa de Wim Wenders, Perfect Days? No, ¿de qué se trata? Uf, la tienes que ver, me Ujú, encanta. ok. Se trata de un hombre japonés que vive una vida completa y feliz. Mm. Creo que en los dos aspectos, en el aspecto de la disciplina y la virtud y hacer las cosas que merecen ser hechas, y en el aspecto también de estos momentos de felicidad más como fleeting y de plenitud y que logra estos momentos al alinearse. Pero este hombre japonés es un lavador es un limpiador de baños públicos, de excusados. Ya. Eh, es una película hermosa, muy profunda en muchos niveles. Y creo que ahorita que te lo platiqué, es decir, imagínate la profesión más lejana a que alguien pueda ser feliz y estar realizado en su vida y que puedas decir, este hombre está viviendo la mejor vida posible, la vida que tiene que vivir y es feliz y encuentra la felicidad con un limpiador de excusados públicos. Eh, y nada, lo explora de una forma increíble y creo que lo hace, también hace algo muy bonito en poder comunicar de forma muy clara y muy contundente los dos tipos de felicidad de los que hemos estado hablando. Ujú. Eh, este ser feliz como una actividad, como un skill, como una capacidad que requiere disciplina y virtud y repetición diaria y hacer las cosas porque merecen ser hechas. Y esto lo ves en su rutina diaria de cómo se despierta, cómo ordena todo, cómo riega sus plantas, cómo se limpia, cómo va en el día a día haciendo las cosas bien y con excelencia. Y también en estos momentos donde se ve que él está realizado y encontrando la felicidad, aunque duren los momentos poco y sean cosas que se difuminan muy rápidamente. Está muy bonita y logra explorar ambos y creo que traerlos a cosas que empezamos diciendo que a veces parecía que se contraponían, y creo que pueden ser parte de lo mismo cuando encuentras la felicidad y esta película lo expresa muy bien. Vela, Sí, véanla. la voy a ver. Y justo, finalmente no se contraponen, ¿no? Estas dos No, líneas de pensamiento en nuestra civilización sí son diferentes, pero sí, no se contraponen. Yo creo que se pueden contraponer cuando te obsesionas con conseguir una o la otra, ¿no? Si te sí, vuelves, por ejemplo, creo que el personaje de la literatura más, el mejor ejemplo de la felicidad malograda es el capitán del Pequod. El Pequod es el barco de Moby Dick, ajá, que el capitán se llama Ahab. sí, Ahab. Y él está obsesionado totalmente, está consumido por la necesidad y la obsesión de cazar y destruir a Moby Dick, ¿no? Y Moby Dick es la ballena blanca, sí, mítica, que obviamente representa más que solo una ballena, ¿no? Representa
a Dios, tal vez, finalmente, ¿no? Y lo que pasó es que esa ballena le arrancó la pierna al capitán un día. Y entonces, a partir de eso, la misión de su vida es buscarla en los siete mares, ¿no? Y destruirla. Y entonces toma control del barco, el Pequod, todo el mundo se apunta a ese barco para ir a cazar ballenas normal y regresar después de unos meses con sus familias, pero este capitán les lava el coco a todos y es alguien súper intenso y los lleva en la búsqueda de Moby Dick, que resulta ser desastrosa. Pero él no es el protagonista es el narrador, que se Sí, llama Ishmael, sí, y Ishmael representa una visión mucho más balanceada sí, de cómo se debe vivir, ¿no? O sea, es alguien que está ahí metido, pero finalmente nunca se compra, nunca le compra a Ahab su, su rollo, ¿no? Finalmente él está como en el margen observando y contemplando y tiene, o sea, es otra propuesta más alineada, al menos en cuanto a la posibilidad de que distintos modos de buscar la felicidad coexistan, al menos en eso, es más alineada a lo que hablábamos antes, de que ni la versión aristotélica ni la más cristiana tienen que ser eh, excluyentes entre sí, sí, mutuamente sí, excluyentes. Ahab es como que la versión cristiana convertida en una pesadilla, ¿no? Es algo así. Ese es otro gran libro, ¿no? Moby Dick. ese no, no lo he leído. Es de los Yo, grandes que me faltan. Sí, pues cuando lo leas te va a gustar mucho. Creo que yo ahorita lo conté como que está lleno de acción, pero realmente pasan cientos de páginas sin que suceda nada. Solo están ahí como flotando en el mar, Sí, filosofando, pero bueno, es muy bueno. Em, pues Masa, creo que estamos llegando al final de nuestra conversación. Ya no quiero abusar más de tu paciencia. Y no sé si quieres decir algo más para yo no quedarme con la última palabra. no, creo que lo hablamos en la sesión anterior, creo que ahorita lo Ujú, tomamos, pero me gusta entender que son dos visiones que se requieren y que se complementan. Hablábamos la vez anterior de también dos conceptos de tiempo, de ujú, Cronos y Kairos, y creo que también aplican a la felicidad. Este Cronos como algo más lineal, más constante del tiempo calendario que se tiene que entender en conjunto y en contexto, más parecido a esta visión quizás aristotélica, y el Kairos como este tiempo prustiano que no tiene tiempo, donde un instante puede durar una eternidad ujú. y, y puede vivir separado del tiempo calendario y tiempo lineal, también como estos momentos de sentimiento feliz Y y al que tienes atemporal. y al que tienes acceso, al que tienen acceso los personajes de Ted Chiang cuando aprenden el idioma de los extraterrestres, ¿no? O sea, exactamente, sí. Sí, pues mira, vamos a retomar esto en algún otro momento. Te propongo eso, quizás bajo otro tema, bajo otra letra del abecedario.